Hola amigos de CineNT, estamos con Tony Wakefield, Raúl Méndez y Patricia Garza, director y elenco de Entre Sombras, ya para su estreno este 22 de enero en Ciudad DF, Monterrey y Guadalajara. Tony, comentaste en la conferencia que todo inicia con una nota periodística. Así es. Y pasa a un proyecto de mediometraje, luego no se hace y llegas al largometraje. ¿Cómo fue Así es. para ti como guionista ir de historia a historia y poder encontrar los dos personajes que al fin y al cabo termina siendo Eric y esta Mari? Mari. Eh, pues fue un proceso largo. Primero encontrar cuál va a ser el enfoque de la historia. O sea, primero, no sabes quién va a ser el personaje principal. O sea, fue una especie de una evolución que tomó bastante tiempo, porque estás pensando al final de cuentas tienes que contar una historia, ¿no? Y realmente el reto es cómo vas a contar la historia, de una manera que sea amena, que realmente presente retos, misterios, que de alguna manera te toque en el corazón, ¿no? Y de ahí después viene ya el desarrollo de los personajes, o sea, cómo los va a hacer más realistas para que la gente, creo que lo más importante en una película, para al menos lo es para mí, es que tú te identifiques con los personajes, que sientas los conflictos y eso, no tanto los efectos especiales o el terror o lo que sea, ¿no? Sino que realmente sientes el drama que están viviendo, te identifiques y te cuestiones qué haría yo en una situación así. Y eso es lo más difícil, yo creo, llegar, primero a contar la historia de una manera que sea amena, diferente. No diferente por ser diferente, sino cuál es la mejor manera de contar la historia, ¿no? Y dos, crear personajes que realmente el público pueda identificarse. Eso como director. Por supuesto, después viene ya la filmación y cada actor, le aporta lo suyo, lo propio a cada personaje, ¿no? O sea, hay una como amalgamación ahí entre el actor o actriz que interpreta el personaje y lo que tú escribiste, y es parte del proceso de evolución. Claro, y tu trabajo, ¿cómo fue ya con el guión que participaste en el taller de Sundance aquí en México? Fue en la parte de simplemente sometí el proyecto a concurso y ganó y estuvo en la primera etapa, lo cual me extrañó porque por el género de la película, que no es horror, que no es sino de hecho es un poco difícil de definir, no era un proyecto típico de para que seleccionan ellos para los talleres, ¿no? Estuve en la primera etapa, lo vieron 4 guionistas, ¿no? Y ellos me dieron sus sugerencias. Yo regresé y reescribí el guión. El, el taller, inclusive, ese fue un taller muy interesante, ¿no? Pero después de eso entró al taller de Alejandro Galindo de IMCINE con Vicente Leñero, y eso enriqueció el proyecto enormemente, ¿no? O sea, francamente, las aportaciones que hizo el maestro Leñero y las observaciones que hizo para mí fueron invaluables, ¿no? De hecho, es que después de terminar prácticamente al año que terminé la versión después de ese taller, fue que pude vender el guión y lograr esto. Y ya después de este trabajo, te acercas o se acercan a ti la casa de productora Río Negro. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos? Yo de alguna manera, con un contacto, le hice llegar el guión a los productores de Río Negro y ellos expresaron que les había gustado, me conocieron, tenían el problema de que sería mi primer largometraje, ¿no? Y claro, a final de cuentas, aunque uno no se lo propone, resultó ser un proyecto caro. O sea, porque hay muchas locaciones, una logística muy complicada, pero al final se hizo, ¿no? Y bueno, pues ahí está el resultado. Y bueno, tú con esta ópera prima que siempre es complicado, ¿no? Entrar ya al largometraje, todos los baches que tienes que sortear, ¿no? Tanto como producción, dirección, locaciones. ¿Por qué la decisión de irse a locaciones afuera de la Ciudad de México? Sube el precio, es más complicado también para los actores, puede haber más complicaciones en la filmación. ¿Por qué la decisión de irse a la locación? Bueno, aquí está el conflicto entre guionista, director y productor, ¿no? Tú como guionista quieres contar la historia de la mejor manera,
¿no? Y había muchos elementos que yo quería incluir en la historia, y pensando visualmente ya como guionista director, la mancuerna de eso, que en primera, temáticamente me funcionaba muy bien. Toda la cuestión del sacrificio en los cenotes, o sea, el personaje de Mari es sacrificado para que viva otro. Bueno, o sea, en los cenotes había sacrificios, ¿no? Entonces el hecho de que se apareciera ella ahí era importante, ¿no? Independientemente de eso, los cenotes son un fenómeno natural que únicamente existe en México, que es, digamos, una firma que si esta película tiene distribución internacional, se ven en festivales internacionales va a ser algo que va a resaltar eso, ¿no? Que va, tú vas a ver cenotes que no vas a ver en ningún otro lado. De alguna manera trato de explicar qué es un cenote, porque mucha gente no va a entender eso, fuera de México. De ahí vamos a las otras locaciones. Filmé, si te das cuenta, en México moderno, edificios modernos. En el centro de México, Zócalo, en el Hotel de la Ciudad de México, con su vitral precioso, en haciendas y eso. Entonces, es como que te da una especie de panorama del país, pero justificado, ¿no? No es nada más de insertarlo nada más para que se vea, ¿no? Tienen que ver con la historia. Claro. Y esta decisión de irse a las vacaciones fue problemática, también la casa productora, ¿qué tanto te apoyó? ¿Cómo fue tu relación con ellos? Que también... Fue un estira y afloja todo el tiempo. O sea, en algún momento dado se pensaba que mejor vamos a filmarla en unas lagunas en no sé dónde, pero no, tiene que ser un cenote, porque funciona con la historia, ¿no? Es eso, ¿no? Y finalmente, pues, unas batallas las ganas, otras las pierdes, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, con los actores, Ujú. ¿cómo fue que llegaste a estos dos actores? Que, como habías mencionado anteriormente, ¿no? Un guionista, cuando uno escribe la historia, tiene la idea de otros actores, no necesariamente pueden llegar a ser esos, Ujú. y terminas con Patricia y con Raúl. Un proceso de casting, que es realmente yo siento que es esencial en cualquier proyecto que vayas a hacer. Yo jamás volvería a hacer una película sin hacer un casting. Aunque te puedo decir, es que yo quiero a Patricia para mi próxima película, entonces pues, tendrá que hacer casting también para ver si realmente el personaje es el adecuado. O sea, eso, independientemente de que seas tú guionista y puedes, ok, ya voy a escribir mi siguiente película con Patricia o con Raúl como, como protagonistas, también haría un casting, ¿no? También porque necesitas ver, descubres cosas a la hora de hacer un casting, aportaciones que te dan los actores, que, que dices tú, wow, esto realmente va a enriquecer la historia y es quien realmente cuaja más que con quien yo pensé inicialmente. Siento que es muy importante tanto para un director, productor, como para los actores mismos, ¿no? Y Patricia, obtuviste el papel. ¿Cómo fue trabajar con Tony en su ópera prima, siendo que, bueno, hasta cierto punto llega un poco más de responsabilidad? Es la primera película del director, también es la atención de la casa productora, ¿no? Tienen un director nuevo. ¿Cómo fue para ti este trabajo? Y además doble trabajo, tienes dos personajes en la película. Pues justo eso, trabajando, ¿no? O sea, como que nos conocimos, platicamos mucho, después tuvimos ensayos y fue un proceso más bien como de conocernos y de poder platicar inquietudes, hablar mil veces de cómo sentíamos a los personajes, de cómo íbamos a crear juntos y a contar esta historia. Y sobre los dos personajes fue también lo mismo, ¿no? Es como estábamos de acuerdo en que tenía que haber una línea muy sutil entre un personaje y el otro, que no tendría que ser algo, una Mari loca y una, no, o sea, no tendría que haber como esta bipolaridad, como dice acá el señor, sino que algo muy sutil, que no se notara más que con quizá acciones o pensamientos o ideas o personalidad, ¿no? Un poquito. Em, ¿qué más me preguntaste? Eso, ¿no? Sí, ¿Te contesté? ¿cómo fue la relación? Y Sí, sí. contigo, Raúl, ¿cómo fue la relación de trabajo de Raúl en su primera película, ¿no? Para ti, ¿cómo fue? Si hubo una presión extra, es una responsabilidad que de por sí la tienes, ¿no? Tú como actor llegas a una película para ti, pero siendo ópera prima para un director. Pues este es el país de las óperas primas. Cuando volteo yo a ver mi biografía, me doy cuenta que el 70% de las películas que he hecho son óperas primas.
y por qué también me he inclinado justamente eso, porque hay algo de riesgo que hace que nadie esté cómodo en su posición. Ni el productor, ni el director, ni el fotógrafo, ni los actores, ni el crew. Y entonces, ¿qué sucede? Que todos están atentos. Cuando llegas a un proyecto de pronto de un director que lleva ya 5, 6, 7 películas, no es que esté gozando de la vida, relajado en su silla como director, pero sí hay algo que se respira como de mayor tranquilidad. Creo que a mí como actor, a mí me exige el hecho de estar en un set contando una historia y sabiendo lo que significa para el director, siendo una ópera prima. Entonces, más allá de una responsabilidad, es una necesidad de sentir esa adrenalina, ¿no? De lo que implica ser, de lo que implica estar dentro de una ópera prima. Okay. ¿Y Patricia, Raúl, cuál fue la primera impresión cuando leyeron el guión de ustedes? Leen esta historia que es muy intrincada, no es lo común que se ve. ¿Cuál fue su primera impresión? A mí me gustó mucho desde que lo leí. Quizá lo que hemos estado hablando toda esta mañana, que cada lectura era una interpretación distinta y justo por eso se pudo trabajar como tan rico y tan amplio, ¿no? Porque es un guión que no tiene lógica, es un guión que va y viene, es un guión que aunque seamos dos personajes, los dos personajes tenemos una cuestión psicológica bastante compleja. Además, súmale la historia de amor. Entonces, sí era un guión que te tenías que quedar sentado analizándolo, echándote 10 tazas de té y releyendo y regresar y no entendí. Pero indudablemente es un guión que llamaba la atención, ¿no? Y yo desde que lo leí no pude parar y tuve la sensación de que lo mismo iba a pasar y creo que los comentarios han sido esos. La gente está firme viendo, ¿no? Cada segundo de la película sin poderte perder nada, porque además si te pierdes algo, puede ser que por ahí no entiendas o no llegues a comprender como la totalidad de la película. Raúl, para ti, ¿cuál fue la primera impresión? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Un poquito con respecto a la ópera prima. Cuando el actor trabaja desde su zona de confort, es muy poco lo que puedes llegar a crear. Al momento de que te llega un guión como Entre Sombras y lo lees y no entiendes, sabes que hay un trabajo que hacer. Cuando tienes un guión predecible, que lo entiendes de principio a fin, con una historia lineal y que ya sabes en qué va a terminar, sin haber llegado al final, creo que son guiones que evidentemente les hace falta trabajo. Este guión era sumamente complejo, y por complejo, ojo, no estamos hablando de difícil o de no entendible, complejo en esas cosas que como actor quieres tener, dejarte caer al vacío, ¿no? Junto con tu compañera, con tus compañeros, y saber que tienes un director que tiene la capacidad de, justamente antes de romperte la boca, abrir el paracaídas, ¿no? Y eso es lo que este guión significaba. Era, no entiendo, pero siento que algo bueno me va a dejar a mí como actor y el día de mañana al espectador cuando ve Entre Sombras. Y creo que eso es parte de la intriga que uno debe de sentir como actor, no tener todo a su favor, ¿no? Y hablando de que es complicado, ¿no? En cuestión de trabajo y demás, también puede ser complicado para la audiencia. Es que, ojo, porque estás usando una palabra que no es complicado, es complejo, Bueno, es muy distinto. También la audiencia a veces se queja mucho de que todo se le da ya regurgitado, ¿no? Ya resuelto, no hay más que decir de la película, ¿no? ¿Ustedes qué creen que Entre Sombras, su trabajo, toda la película, le pida a la audiencia? Que la audiencia tiene que llevar a la película, no solo sentarse y verla, ¿no? Es que justo esta película no cabe dentro de esas películas que estás hablando. O sea, esta película es lo opuesto a la película que vas al cine a relajarte. O sea, no. Si van a ir a relajarse, pues van a ver otra cosa. Yo también, a mí me encanta ver este tipo de cine, por ejemplo. O sea, a mí sí me gusta ir al cine, sentarme y estar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no entendí? Y cuando crees que entendiste, entonces no era, y cuando no. Y justo, pues lo lindo de esto es que tú puedas crear tus propias reflexiones, que te quedes en tu casa de pronto pensando en ti, en lo que te rodea en la vida, en que si el universo, en que si bajó, en que los mensajes, ¿no? Y estar como despierto, abierto, pues abrir como canales, ¿no? De pronto y no ir nada más al cine porque de pronto luego uno va y dices, ay, voy a ver cualquier película. No, sí ir
al cine y analizar qué películas hay, decir, a ver, quiero ver esta y que sea una cuestión agradable el ir a pensar también un poquito al cine, ¿no? No nada más como, ay, voy a ver cualquier cosa. Tony, también dentro de la película vemos muchas marcas, que es a veces como complicado, ¿no? Se ha dicho varios directores, varios productores, hablan de lo complicado que es conseguir apoyos externos. De por sí, complicado conseguir el apoyo gubernamental, no todos lo obtienen, pero ¿cómo es que llegas a estas marcas? ¿Cómo los convences de entrar en una película que a veces como que es difícil, ¿no? No es la película Yo, taquillera. yo quiero contestar eso para mí no es, o sea, trata de ser un momento dado, o sea, nosotros vivimos en un mundo de marcas, ¿no? Y las marcas te definen, muchas veces hasta tú puedes aprovechar la marca para definir hasta un personaje o algo que quieres comunicar. Yo no estoy peleado con eso, o sea, definitivamente creo que, y es muy válido, o sea, si tú contratas a la compañía tal y parte de dinero que vas a recibir te va a apoyar para que, ¿cómo se llama? Para que hagas tu película y se vea en un momento dado la marca en la de esa. Pero la cosa es hacerlo en un contexto real, ¿no? En un contexto que no se vea realmente tan forzado, ¿no? Porque muchas veces hay otras películas, no quiero mencionar nombres, pero que dices tú, aquí sí está el product placement, que es como se dice, eso está cañón, ¿no? Pero no, al final de cuentas, la gente fuma una marca de cigarros, usa cierto tipo de lociones, usa tal tipo de computadora, y muchas veces eso te puede servir también para enriquecer el personaje o la historia, ¿no? O sea, si usas una computadora tal, ¿no? En lugar de esta, pues ya dices, este cuate está más dedicado o esta muchacha a ondas creativas que más que administrativas, en fin, ¿no? Entonces, sobre todo en una industria como la de México, que pues, o sea, está compitiendo contra los gigantes de Hollywood y todo ese rollo, pues aquí aprovechas lo que puedes, ¿no? O sea, y si las compañías están dispuestas a apoyarte con dinero a cambio de que muestres sus marcas de una manera, te digo, también creativa, una manera que venga en función de la historia del personaje, adelante, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo ves ahorita actualmente el cine que se está haciendo en nuestro país? Muy interesante lo que está haciendo. Como dice Raúl, el 70% tal vez son óperas primas, que eso me parece muy padre, ¿no? Darle oportunidad a nuevas generaciones. O sea, estás viendo propuestas muy interesantes en todo, ¿no? Y sobre todo, más que nada, estás viendo variedad. Yo ya tengo mis añitos, recuerdo épocas en que el cine mexicano había 2 o 3 géneros nada más y eran lo mismo y era el cine muy hermético, muy cerrado para pues, los grandes intelectuales. Otro que era demasiado comercial y otro pues que dices tú, bueno, era el cine para niños que había. Ahorita ya hay una gama mucho más amplia, ¿no? ¿Cuáles serían para ti los directores o películas, ya sean nacionales o extranjeras, que te han influenciado más? Oh, hay muchísimos. O sea, francamente, depende del momento en que me preguntes, ¿no? O sea, ahorita sí estoy ahorita estoy, por ejemplo, desarrollando una historia, una novela, más que nada, y es un poquito, esta sí está clavada realmente en un género más como el terror, aunque no lo quiero hacer así. Entonces, pues ahorita me preguntas, pues hay directores que me llaman mucho la atención para eso, ¿no? Pero pues en general no voy a ser muy original en mi respuesta, o sea, son los mismos. Hitchcock, Buñuel, Kubrick, aprendes de todos, ¿no? Ok, bueno, pues ya para terminar, ¿qué viene para ustedes? Tanto ustedes como actores y Tony como director. Yo voy a estrenar pronto, muy pronto, una película que se llama Luto, de Catina Medina Mora, que es una película hermosa. Ya luego les estaré platicando. Yo, pues ahorita promocionar al 100% Entre Sombras y esperando que el público a partir de este 22 de enero vayan a verla. Yo me sumo a lo que dijo Raúl. Exactamente.